Shabbat Shalom nuevamente. La parashá para hoy, que lleva por nombre Pekudei, que significa, para esta semana, lleva por nombre Pekudei, nombre hebreo que significa cuentas, ¿no? Y comprende las siguientes porciones del libro de Shemot, que va desde Shemot, Éxodo capítulo 38, verso 21, hasta el capítulo 40, verso 38, que es el último verso de ese Sefer, de ese libro, el libro de Shemot. Obviamente nosotros allí vamos a ver mucha información, pero como lo dije, vamos a tocar de manera muy somera para ganar tiempo en este espacio, aproximadamente de 2 horas que tenemos, si no me equivoco. Entonces tenemos aquí en Éxodo capítulo 38, donde allí Pekudei, que significa cuentas, Moshe hace cuentas o rinde un reporte, da un reporte de todo lo que fue ofrendado, de todo lo que fue donado y para la construcción del Mishkan, del tabernáculo, donde también por supuesto se da a conocer los metales que fueron usados en la construcción del tabernáculo del Mishkan, la hechura de las vestiduras sacerdotales también se rinde cuenta de eso, de lo invertido en eso, quienes lo hicieron, de qué manera fueron confeccionadas las vestiduras de los Kohanim y del Kohen Agadol. Y vemos más adelante la obra del tabernáculo ya terminada, aproximadamente a partir del verso 32, Shemot 39-32. En el capítulo 40, Moshe erige el tabernáculo, una palabra que me llama poderosamente la atención, erige el tabernáculo. Algunos piensan, algunas personas enseñan, ¿verdad? Algunos dentro de la facción de la Emuná de Israel está el judaísmo rabínico, y recuerden, fíjense que acabo de decir, dentro de la Emuná de Israel existen muchas facciones o yeshivas de Torah, y está una de ellas que es el judaísmo rabínico. Es la manera más correcta para nosotros referirnos a lo que es la Emuná de Israel, que está fundada sobre la Torah. Y dentro de esa Emuná hay muchas expresiones o muchas yeshivas, y entre ellas figura, por supuesto, el judaísmo rabínico. Y dentro del judaísmo rabínico hay muchos que enseñan, por ejemplo, de que no fue propiamente Moshe el que erigió el tabernáculo, sino que de forma milagrosa, una vez que estuvieron todas las partes allí, ¿verdad? Ya que fueron elaboradas todas las partes del tabernáculo, de una forma milagrosa, debido al peso de su estructura, esta misma se erigió. Eso es una enseñanza del judaísmo rabínico. Bueno, existen comentarios, pero no es el punto que quiero tratar hoy. Lo cierto es el caso que cuando nosotros leemos estas porciones de la parashá de Éxodo, capítulo 38, verso 21 en adelante, hasta el capítulo 40, verso 38, allí estamos leyendo, vamos a leer, es en lo referente a la construcción, a la edificación del tabernáculo, como ya lo dije hace poco, donde Moshe rinde cuenta de todo lo que se invirtió allí, cómo se invirtió, quienes trabajaron en la obra, la culminación de la obra. Y esto está muy acorde con la misma haftará de esta semana, con la misma porción de los profetas, que tiene que ver, la porción de la haftará es de Melahim Aleph, o Primera de Reyes, capítulo 7, Primera de Reyes, capítulo 7, verso 51 en adelante, verso 51 en adelante. ¿Y qué vamos a encontrar allí? Ahí vamos a encontrar también la culminación del Bet Hamikdash por parte de Shlomo. Allí el rey Shlomo está también rindiendo cuenta de todo lo que se hizo, de toda la obra de la edificación del Bet Hamikdash, ¿verdad? Y por supuesto también de cómo, al igual que el Mishkan, el Bet Hamikdash gozó de la presencia HaKodesh, de la presencia de la Shekinah, de la presencia del Abba. Allí, cómo fue que Moshe se retiró para que la presencia pudiese bajar allí, ¿verdad?
en medio de una nube, y cómo fue que Shlomo también se retiró al hacer la dedicación del Beit Hamidash, del templo, y también la presencia del Abba bajó allí en forma de nube. La presencia Hakodesh, mal llamado presencia divina, una palabra que nosotros no recomiendo que digamos, porque es una palabra de procedencia dudosa. La palabra divino, divinidades, tristemente dentro de la comunidad de Israel existen muchas facciones que dentro del mismo judaísmo rabínico que emplean esa palabra divina o divinidades. Yo no la recomiendo, la hemos investigado, es de dudosa procedencia, está relacionado con deidades, está relacionado con falsos dioses, y por lo tanto la expresión correcta es en ese caso la presencia HaKodesh, es decir, la presencia sagrada, la presencia apartada de la Rúa, por supuesto, que es la que se posó allí en el momento de que Moshe terminó la obra, la dedicó, y entonces él se retira para que pueda descender en una penumbra, ¿verdad?, en medio de la oscuridad, porque él habita en medio de la oscuridad, no en medio de las tinieblas. Cualquiera diría, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Nuestro Abba habita en medio de la oscuridad, mas no de las tinieblas. Y es interesante porque la palabra oscuridad, por ejemplo, la palabra oscuridad se escribe con la palabra hebrea arafel, y tiene que ver con, y significa penumbra, significa como el cielo, el cielo bajado, ¿verdad? Significa también, por supuesto, entenebrecimiento, en el sentido de que genera temor, y eso fue precisamente lo que sintió nuestra nación, los Bené Israel, las 12 tribus de Israel, cuando la presencia Hakodesh bajó sobre el Sinaí. Se hizo una penumbra, se entenebreció todo eso, un entenebrecimiento que genera temor, que genera tanto así que ellos le pidieron a Moshe que por favor le dijera al Abba que no siguiera hablando. Sintieron temor, que de ahora en adelante que sea Moshe, habla tú con él, y tú nos comunicas a nosotros, pero no sea que nosotros muramos. Sintieron temor de solo ver cómo se manifestó la presencia allí, ¿verdad? A manera de una penumbra, en medio de oscuridad, mas no de tiniebla. Mientras que la palabra tiniebla se escribe con la palabra hebrea Hoshech, que significa o está asociado con la miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. La palabra Hoshech, que es para tinieblas, eso es lo que significa: destrucción, maldad, ignorancia, miseria, y para usted de contar, nada que ver con oscuridad. Así que no podemos decir que el Todopoderoso habita en medio de las tinieblas. No, Él habita o se manifiesta en medio de la oscuridad. De hecho, es interesante ver que justamente nosotros hemos aprendido por revelación que las horas más propicias para nosotros hacer nuestra tefilá es en Rosh Hodesh. ¿Por qué? ¿Quién me lo puede decir? Cierro micrófono para permitir una pequeña intervención de parte de aquella persona que quiera opinar. ¿Comentarios? Vuelvo a hago la pregunta. Es interesante ver que precisamente hay una hora que es muy recomendable, que hemos aprendido por revelación, que es la hora más propicia del mes para hacer nuestras súplicas, nuestra sejilot, y es la hora del Rosh Hodesh. ¿Por qué? La pregunta mía es ¿por qué? Porque es cuando el Abba... Él está a las 10 de la mañana, cuando comienza el Rosh Hodesh. Es el término lapso de tiempo cuando comienza el Rosh Hodesh. Y en esa parte, en ese término de tiempo, ahí es donde él habita. Esa es la palabra. Simón, ¿ibas a comentar algo, Simón, o Alvis? Shalom, Simón. ¿Cómo me ven aquí por la cámara? Bueno, realmente ¿Ahora sí me ven? ahora sí te vemos.
En Bereshit, Génesis, mal llamado Génesis, dice que la rúa, el espíritu, aparece en la Biblia, ¿no? El espíritu de Dios aparece en la Biblia para los que están llegando, pero restaurando más el texto sería la rúa de Yahuwah, que movía sobre la faz del abismo, sobre la faz del abismo, sobre la superficie de las aguas. Digo Yahuwah, digo Loah, sea la luz, dijo la luz. Quiere decir que todo estaba en tinieblas, todo estaba oscuro, ¿sí? Y Melech Shlomo, rey Salomón, cuando va a comenzar a hacer la necesidad para dedicar a Yahuwah, dice, Yahuwah dijo que andaría en la oscuridad, ¿sí? Entonces, la rúa en Bereshit, en Génesis, se mueve sobre la oscuridad, y la presencia de él está en la oscuridad también. Es más visible que su presencia. Su presencia es lo que podemos aprender de ella. Su presencia está en la oscuridad. Cierro la intervención. ¿Alguien más? Hermano Leuterio, Mario. Bueno. Bueno, yo considero que es en el Rosh Hodesh, precisamente porque es el momento de que no hay luna, es el momento de oscuridad. Eso es el Rosh. Exacto, eso es correcto, eso es correcto. Esa es la respuesta. Claro que sí, todos apuntaron hacia allá. Precisamente cuando hay luna nueva, mejor dicho, el rojo de la cabeza del mes no existe, no hay luna visible. Y la noche es la noche más oscura. Y por supuesto, en medio de esa oscuridad está la presencia del agua. Está la presencia del agua allí en ese momento cuando no existe luna, en esa penumbra. Es por eso que los que logramos determinar en qué momento se da el Rosh Hodesh, que es un lapso de tiempo muy corto, ¿verdad? No dura 24 horas, ¿no? Es un lapso de tiempo muy corto, que dura son minutos. Quienes logramos dar con el Rosh Hodesh, tenemos el gran privilegio de hacer conexión directa con nuestro Abba, porque allí en ese momento, aparte de que es la primicia de los Shabbat, recuerde que toda primicia le pertenece al Abba, y todos los Shabbat y todos los meses traen 5 Shabbat, no 4 Shabbat. Y el primero de los Shabbat es el Rosh Hodesh, es el primero de los Shabbat. Es por eso que esa primicia le pertenece a él. Y por lo tanto, en ese momento de penumbra, cuando no hay luna, es donde él está más presto a escuchar súplicas, sejilot, de su pueblo. Y es una recomendación que se hace, estar pendiente. De ahí también importancia de por qué el Rosh Hodesh fue la primera ley que se nos entregó a nosotros como congregación, ya como nación. A pesar, de hecho, hay algunos sabios que dicen que la Torah, por ser un libro de leyes, debía haber comenzado con la ley del Rosh Hodesh, pero sin embargo se comenzó con la historia de la creación para dejar constancia que Yahuwah es el creador de todo lo que existe, pero que la primera ley que nos fue entregada como nación es la ley del Rosh Hodesh, que la vamos a encontrar en Éxodo, Shemot, capítulo 12, verso 2. Capítulo 12, verso 2. Vamos a encontrar allí la ley del Rosh Hodesh, la primera ley que se nos entregó poquito antes de salir de Misrayim, la noche antes de salir de Misrayim, la noche antes, no, comenzando el mes de Abid, quise decir, comenzando el mes de Abid antes de salir de Misrayim. Recuerde que nosotros salimos fue después de celebrado Pesach, después del 14. ¿Quién puede leer allí la cita de Éxodo 12:2? Ahí tenemos la cita de Éxodo 12:2. Vamos a leerlo por acá para que leamos, para que sepamos cuál es la primera ley. Dice la Escritura. ¿Vas a leer, Mario? Dilo, Mario. Este mes os será principio de los meses,
Para vosotros será el primero en los meses del año. Este mes será el principio de los meses. Hay que entender cuál es la palabra hebrea para mes. Este mes será el principio de los meses. Primer mandamiento. Segundo mandamiento dentro de ese mismo verso es: para vosotros este será el primero de los meses del año. Segundo mandamiento. Ahí hay dos mandamientos en uno. Este mes, la palabra hebrea para mes es Jodesh. Y Jodesh significa luna nueva. Esta luna nueva será el principio de los meses. Es lo que está diciendo allí, realmente. Y el mes de Abib será el primero de los meses del año, porque estaba diciéndoselo en el mes de Abib, comenzando el mes de Abib. De manera que la luna nueva fue la primera ley que se nos entregó, y la encontramos allí justamente en ese texto que acaba de leer nuestro hermano Mario Segovia por allí. Esta luna nueva, dice realmente, podemos leerlo de manera tranquila, sin temor a equivocarnos y sin temor a agregarle a la Torá. Esta luna nueva, este Jodesh, esta luna nueva, será el principio de los meses para ustedes, los israelitas, independientemente de que las naciones tengan sus propios calendarios. Para ustedes, mi pueblo, la luna nueva será el principio de los meses, y el mes de Abib será el primero de los meses del año. Eso es lo que está diciendo realmente el texto de la Torá allí. Ahora bien, entramos con la parashá de lleno, no sin antes pedir la bendición acostumbrada. La bendición. Bendigan a Yahú el bendecido, bendito es Yahú el bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Yahú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido de entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, Yahú, dador de la Torá. Bendito eres tú, Yahú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos dio la Torá de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Yahú, dador de la Torá. Omei, Omei, Yeheshemer Rabá, sea su nombre grande. En Shemot capítulo 38, leo, dice lo siguiente. La parashá Pekudei, que significa cuentas, porque Moshe está rindiendo cuentas allí, está rindiendo cuentas. Estas son las cuentas, 38-21, Shemot, Éxodo 38-21. Estas son las cuentas del tabernáculo. Del tabernáculo se repite la palabra. Estas son las cuentas del tabernáculo, del testimonio. Las que se hicieron por orden de Moshe, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yahudá, hizo todas las cosas que Yahuwah mandó a Moshe. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Estas son las cuentas del tabernáculo, del tabernáculo. Cualquiera podría decir que hay una redundancia innecesaria allí, pero recuerde que en la Torá no sobra nada, no falta nada. Algunos aluden de que la razón por la cual la palabra tabernáculo se repite dos veces allí es porque era haciendo alusión a la construcción de los dos templos, el primero y el segundo templo, el Bet Hamikdash. Otros aluden de que la razón es porque sencillamente, y yo soy más partícipe de esta otra interpretación, es porque no solamente se está haciendo referencia al tabernáculo físico, sino del original que le fue mostrado a Moshe allá por arriba de los Shaballines. Yo soy más partícipe de esta posición, ¿no? Comparto más esta posición, de que una de las razones por la cual la Torá hace mención de la palabra tabernáculo dos veces es porque se estaba refiriendo al tabernáculo físico que estaba construyendo, erigiendo Moshe, obviamente seguido o copiándose del modelo original que está allá en los Shamayines, donde está oficiando nuestro Cohen Agadol, Yahushua HaMelech. Y esto tiene que ver también, por supuesto, con la parte del Brit Hadashah que vamos a tratar. Lo cierto del caso es que esta parashá, Pekudei, tanto la porción de la parashá como la porción de Al-Haftarah, como la porción del Brit Hadashah, tienen que ver con el tabernáculo, tienen que ver con ese Makon Kadosh, tienen que ver con ese lugar Kadosh, ¿verdad? Porque en la Torá vamos a estar leyendo allí
la porción de Pekudei, donde Moshe está rindiendo cuenta de todo lo invertido en la edificación del tabernáculo, de todo lo que incluyó para que este fuese erigido por Moshe. Y aparte de eso, en el Haftarah vamos a encontrarnos con Hamelech Shelomo, el rey Salomón, que también está rindiendo cuenta, está también hablando sobre la finalización de la obra del Bet Hamikdash, del templo, ¿verdad? Rindiendo cuenta y el momento de la dedicación. Se está allí haciendo referencia de la dedicación. Cuando nosotros leemos toda la Haftarah de Primera de Reyes, capítulo 7, 51 hasta 8, 21, vamos a entender eso, vamos a leer eso, que también tiene que ver con el tabernáculo. Solo que en este caso se está hablando desde el Bet Hamikdash, es decir, del templo, de cómo el rey Salomón concluyó la obra de la construcción del templo, de todo lo invertido, de todo lo que recolectó su padre, el Hamelech David, el rey David, ¿verdad? Y de la dedicación de la misma, y cómo la presencia Jacobé se posó allí en el Macón Kadosh, en el lugar Kadosh, en el lugar sagrado. Ahora bien, pero lo más interesante, una de las cosas interesantes que quiero compartir es en el verso 30, Shemot 39:30, Shemot 39:30, Éxodo 39:30, Éxodo 39:30, dice así: hicieron asimismo la lámina de la diadema Kadosh de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello. En esta versión dice santidad a Yahuwah, santidad en esta versión cristiana dice así, santidad, ya ustedes saben a quién. Cuando nosotros investigamos, vamos a dar cuenta que la palabra hebrea que hay para santidad a Yahuwah, que iba en esa placa frontal de oro, esa lámina de oro que se colocaba sobre el turbante, por decirlo de alguna manera, sobre el turbante que se colocaba el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, en esa placa de oro, en esa pletina de oro, estaba allí grabado, entre comillas, ojo, entre comillas, santidad a Yahuwah, ¿verdad? Pero la palabra hebrea para santidad es Kodesh, Kodesh, y que significa dedicado, dedicado, dedicado de Yahuwah para Yahuwah. Es decir, ese sumo sacerdote es de Yahuwah y para Yahuwah. Es como haciendo énfasis que es de exclusividad de Yahuwah como tal. Y lo interesante del caso, que la palabra Kodesh que se escribe con las letras consonantes Kuf, Dale y Shin, su valor gemátrico reducido a su mínima expresión es 8. El mismo valor gemátrico 8 para el nombre Kadosh, Yud Hei Vav Hei, Yahuwah. Para las letras consonantes del nombre Kadosh, Yud Hei Vav Hei, Yahuwah. El valor gemátrico del nombre Kadosh es 8. Lo mismo que el valor gemátrico para la palabra Kodesh, donde mal traducido al español se menciona santidad. Es decir, Kodesh a Yahuwah, es decir, de Yahuwah para Yahuwah. ¿Quién? El Cohen Agadol, el sumo sacerdote, era de exclusividad de Yahuwah. Y no solamente que esa exclusividad de Yahuwah, sino que aparte de eso, sale de Yahuwah, procede de Yahuwah y es para Yahuwah. ¿Y quién pudiera ser, quién puede cumplir con este requisito? Pregunto. ¿Quién más podría cumplir con este requisito de salir de él para dedicarse a él y ser de él y para él? Joshua. ¿Verdad? Estamos hablando de Yahushua, simple y llanamente. Nadie puede saber lo que hay arriba sino el que vino de arriba. Y esas son palabras que dijo nuestro Hamelech, Yahushua. Nadie puede saber lo que hay arriba sino el que haya bajado de arriba, haciendo referencia a él mismo. ¿Quién procede del Padre? Yo nada digo de mí mismo, dice él, sino que yo hablo lo que el Padre me da a hablar a mí. ¿Se acuerdan de esas expresiones de nuestro Hamelech, de nuestro rey Yahushua? ¿Verdad? Que él procede del Padre, y es del Padre, y es para el Padre, y es de exclusividad del Padre. Es el Cohen Agadol que está frente a la presencia Kadosh del Abba. Y lo más interesante, mis amados, ¿verdad? Lo más interesante, mis amados, es que
cuando yo leo en esa misma porción de la parashá, en el capítulo 40, recuerde que recuerde que la parashá te abarca parte del capítulo 38, te abarca todo el capítulo 39, te abarca todo el capítulo 40. Y solamente estamos tocando someramente algunos versos nada más que quiero compartir con ustedes para ver lo interesante de las cosas que tenemos allí por aprender. En el capítulo 40 de Éxodo, de esa parashá por supuesto, en el capítulo 40, verso 17 dice: así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Fue erigido, quise decir, fue erigido. Repito, así, en el día primero del primer mes. ¿Cuál es el primer mes? Lo leímos. En Éxodo 12:2 lo leímos, ¿verdad? Éxodo 12:2. Abib, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, al segundo año de haber salido de Misrayim, de Egipto, el tabernáculo fue erigido. El tabernáculo fue erigido. Ahora bien, ¿por qué me resulta a mí interesante esto? ¿Por qué me resulta a mí interesante la palabra erigir? Erigir. Y amado, cuando yo leo la palabra erigir, la palabra hebrea para erigir, cuando yo la investigo, y te invito a que la investigues también, en los que tengan una concordancia de Strong, vayan a la referencia 6965H, a la referencia 6965H. La palabra hebrea para erigir es kum, C-U-M, en hebreo kum, que se escribe, ¿verdad? Se pronuncia, quise decir, se pronuncia kum. Y una de las asunciones de kum, voy a buscarlo, en la referencia 6965H. Cuando yo busco la referencia, mira que dice así, se escribe con las letras consonantes Q, ¿verdad? La Q, quise decir, la consonante hebrea Q, la Waw, pero con una dagesh en el centro para darle la fonética de la U. La Waw se convierte en U, en una vocal, y por supuesto con la letra Men-Sofí, la M, pero la Men-Sofí, la letra M, que viene siendo como la Men-Sofí, pero la que se coloca al final de la palabra hebrea. Kun, es la Q, la Waw convertida en U, y la Men-Sofí. Y el valor gemátrico para esa palabra, o mejor dicho, la asunción, quise decir, para esa palabra, es levantarse. Es decir, cuando yo busco la palabra erigido, es decir, el verso 17, voy a repetirlo, voy a reiterar para ubicarnos de nuevo. En Shemot 40:17 dice así: así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y la palabra hebrea, como ya se lo dije, es kun. Y el significado de la palabra kun es levantarse, levantarse, levantarse. Y algunos me dirán, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué tendría que sorprenderme? Por lo que vas a escuchar más adelante, por lo que vas a escuchar más adelante. No solamente levantarse es el significado de kun, de erigido. También kun tiene otras asunciones, otros significados verdaderamente sorprendentes que te vas a quedar pero boquiabierto, créeme. Te vas a quedar boquiabierto. Y es que la palabra kun, que significa levantarse, es decir, y en el día primero del primer mes fue levantado el tabernáculo, levantarse. Es que la palabra levantarse también se emplea en una profecía. Y para aquellos que insisten y persisten en decir que la Torá no enseña acerca de Yahushua, yo les digo, están equivocados. Claro que sí te enseña, solo que tú no sabes estudiar Torá porque no estás dejándote llevar por la Ruach HaKodesh. Y para que te puedas dejar llevar por la Ruach HaKodesh tienes que someterte a la autoridad del Hamelech de Israel, Yahushua. ¿Por qué? Porque lo digo yo, Ramírez de Israel, no, porque así lo enseña el Brit Hadashah. Porque todos aquellos que se sometan a la autoridad de Yahushua pueden pedir en mi nombre Ruach HaKodesh, y esta será enviada para que les enseñe a ustedes toda verdad. De manera que si las personas no aceptan la autoridad y no se someten a la autoridad de Yahushua Hamelech como el rey de Israel,
por más sabios que parezcan, no tendrán revelación de la Ruach HaKodesh. Podrán imaginarse cosas, podrán inferir cosas, pero tener revelación, imposible. Porque la Ruach HaKodesh es enviado únicamente a aquellos que se han sometido a la autoridad de Yahushua como el rey de Israel. De lo contrario, como dijeron los colombianos, mis hermanos los colombianos, de lo contrario, paila. Paila. Triste, dicen por acá en mi tierra. Triste. ¿Entiendes? Entonces, aquí son uno de los textos donde yo veo a Yahushua anunciado. Cuando yo veo y leo aquí, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, estoy viendo ahí a Yahushua. Porque la palabra erigido, como te lo acabo de decir y te lo acabo de mostrar, la palabra hebrea para erigido es kun, y kun significa levantarse. Y levantarse, mis amados, es una palabra que yo debo encontrar también en la Torah. ¿En qué parte? Vamos entonces, te invito a que vayas a Deuteronomio, a Devarim capítulo 18, Devarim capítulo 18. En Devarim capítulo 18, leo a continuación verso 15. Deuteronomio, para aquellos que no, para ubicarlos, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 18, verso 15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará. Y está en singular, no dice profetas, sino profeta, profeta en singular. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, es decir, un profeta como yo, dice. Moshe le está hablando a los Bene Israel y le está diciendo: mira, un profeta de mi mismo nivel, de mi misma talla, de mi misma estatura espiritual, va a levantar el Abba para ustedes, un profeta como yo, ¿verdad? Te levantará, Kun, te levantará, Yahuwah tu Eloah, a él oiréis. Verso 16. Conforme a todo lo que pediste a Yahuwah tu Eloah en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahuwah mi Eloah, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Yahuwah me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Verso 18. Profeta les levantaré, Kun. Profeta singular, fíjense que no está en plural. Dice singular profeta, ¿sí o no? Levanten la mano los que me están siguiendo. Levanten la mano los que me están siguiendo. Ahí dice profetas o profeta. Dice profeta en singular. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él en singular, les hablará todo lo que yo le mandare. Cuando yo busco la palabra hebrea para levantar, que aparece dos veces, en el verso 15 aparece levantará y en el verso 18 aparece levantaré. La palabra hebrea para para levantaré, es la misma para erigir. Y si lo quiere corroborar, muy simple, vaya a la concordancia de Strong, busque la referencia, busque la palabra hebrea para levantaré, y lo va a mandar a la misma referencia, 6965H. Y sorpréndanse, mis amados, y a todos aquellos que me están viendo a través del canal de YouTube, sorpréndanse lo que significa kun. No solamente significa levantarse, mis amados, significa afirmar, significa el camino. ¿Quién fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Significa colgar. ¿Quién fue colgado? Significa elevar. ¿Quién fue elevado? Significa oscurecer. ¿Quién se aparece en medio de la oscuridad? Significa resucitar. ¿Quién fue el que resucitó? Significa venir. ¿Quién va a regresar? Significa todo lo que hizo y representa Yahushua. Kun, erigir, levantarse. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya por allí? ¿Cuántos dicen al Eterno? A Yahuwah, bendito su nombre. Aleluya. ¿Se dan cuenta cómo es una gran equivocación por parte de algunos maestros de Torah cuando se atreven a decir de manera osada de que la Torah no revela a Yahushua? ¿Cómo que no lo revela? Aquí me lo está revelando.
Con una sola palabra me lo está diciendo, me está hablando de Yahushua. Con la palabra kun, que significa tanto levantar, o erigir. Es la misma palabra hebrea. Y significa todo esto que te acabo de decir. Significa afirmar, significa camino, significa alzar. ¿Quién fue alzado como la serpiente de bronce en el desierto? ¿Quién fue alzado? ¿Quién fue colgado? Significa colgar, significa elevar. ¿Quién fue elevado? También kun significa exaltar. ¿Quién fue exaltado sobre los shamayines? Y se le dio toda autoridad arriba en el cielo y en la tierra abajo. Y se le dio la triple unción de profeta, de sumo sacerdote y de Amelech. Yahushua. ¿A quién le fue dado un nombre por encima de todo nombre? A Yahushua. ¿Qué más significa kun? Significa oscurecer. ¿Quién se manifiesta en medio de la oscuridad? El Abba. Significa ratificar. ¿En quién fue ratificado el pacto? Significa renovar. ¿Qué se llama Brit Hadashah? ¿Qué significa Brit Hadashah? Pacto renovado. La Mishnah de nuestro Hamelech. ¿Cuál es nuestra Mishnah? Nuestra Mishnah es el pacto renovado. No es la Mishnah de Akiva. Y para aquellos hermanos judíos mesiánicos que dicen seguir a Yahushua, que dicen que Yahushua es el Mashiach, yo te digo lo siguiente, mira, hasta que tú no entiendas que nuestra Mishnah es la de Yahushua y no la de Akiva, tú estás mal y todavía no conoces al Rey de Israel. Aun cuando digas ser su discípulo, estás mal, porque estás aprendiendo de una Mishnah equivocada. Nuestra Mishnah no es la de Akiva, nuestra Mishnah es la de Yahushua, es el Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento. ¿Qué más significa kun? Kun significa renovar, significa resucitar. Resucitar. Imagínense. ¿Quién fue el que fue resucitado y fue elevado? Díganmelo. Cierro el micrófono, que se escuche. Yahushua. Que se escuche. Yahushua. De Israel, Rey de Israel, Yahushua, amado. Toda la honra y la exaltación para él. Kun significa resucitar. ¿Y sabes qué más significa kun? Vuelvo y te lo repito. Venir. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a retornar? ¿Quién va a regresar? Por sus escogidos, por aquellos que se han sometido a su autoridad, como el Hamelech de Israel, como el Cohen Agadol, como el Naví que fue prometido, el profeta que fue prometido, que fue también ungido como el Hamelech, el Rey de Israel, Yahushua. Entonces aquí podemos ver claramente, cuando logramos decodificar la palabra, que hay detrás de erigir, que hay detrás de estableceré, nos damos cuenta que es la misma palabra hebrea kun y que significa todo esto. La única persona que vino a este mundo y que cumplió con todos estos requisitos, no hay otro, y no esperen a otro. Para aquellos que están esperando a que el Mesías venga por primera vez, están perdiendo su tiempo, porque Él ya vino, Él va a regresar, que es diferente. Porque solamente Yahushua cumplió con todas estas prerrogativas de levantarse, de afirmar, de ser el camino, de ser colgado, de alzarse, de confirmar, de establecerse, de exaltar, de ratificar, de renovar, de resucitar, de subir, de venir. Todo eso significa kun. Y para aquellos que quieran corroborarlo, les doy de nuevo la referencia. Concordancia de Strong, referencia 6965H. Para aquellos que siguen negando que Yahushua es el Rey de Israel, ¡wow! Graso error. Es por eso, esta es una de las razones que me alegran, que me hacen sentir alegre y feliz, porque yo sí estoy seguro de que Yahushua es el Rey, no hay otro. No viene otro, es Él. Y lo espero a Él. Y mis amados, ¿saben cuál es la cuestión que preocupa aquí ahora? ¿Saben qué es lo que es preocupante aquí? ¿Qué es lo preocupante de esta situación? No que Yahushua es el Rey de Israel, aleluya, porque es el Rey de Israel. Lo preocupante es que en esta parashá se habla de erigir el tabernáculo. ¿Y sabías tú que en tierra de Israel tienen todo listo, preparado para volver a reconstruir el templo? La pregunta que yo hago, ¿a quién van a poner de sumo sacerdote?
¿A quién van a poner de sumo sacerdote? Mi amado hermano Pablo me lo advirtió. En Tesalonicenses él me dice claramente a quién van a poner de sumo sacerdote. En Tesalonicenses él me lo advierte. ¿A quién van a poner de sumo sacerdote? Porque el verdadero está ministrando. Está ministrando desde hace casi 2000 años allá en el modelo original. ¿Tú sabes qué significa modelo? Modelo significa original, el auténtico. Ese es el modelo a seguir. Y resulta, sucede y acontece que el tema para este Shabbat de la porción del Brit Hadashah lo vamos a encontrar, la porción de esta parashá, la porción del Brit Hadashah, del pacto renovado, más llamado Nuevo Testamento, que corresponde para este Shabbat, que tiene que ver con el tabernáculo, lo encontramos nada más y nada menos que en Hebreos 8, y vayamos a Hebreos 8. Hebreos 8, carta a los Yahudí. En carta a los Yahudí, o hebreos, mira la tremenda sorpresa agradable que nos enseña nuestro amado hermano Pablo para que estemos prevenidos para aquellos que están en su empeño de reconstruir el tercer templo y montar a un sumo sacerdote allí. Ahora bien, no es que esté mal reconstruir el templo. El asunto es que ya tenemos el original en funcionamiento, con sus sumos sacerdotes ya ministrando allí. Y está en los chamallines. Está en los chamallines. Y está en los chamallines. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que en Hebreos 8, que es la porción del Brit Hadashah para este Shabbat, capítulo 1 al 13, leo lo que dice. Ahora bien, dice nuestro amado hermano Pablo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Cohen Agadol, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los chamallines. Se sentó a la diestra del Abba, bendito su nombre, Yahuwah. Verso 2, ministro del santuario. Voy a leer otra versión por acá, que esta no me gusta mucho, pero bueno. Vamos a seguir leyendo aquí. Ministro del lugar Kadosh y de aquel verdadero, o sea, no es una copia, es del verdadero. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Adón y no Moshe, no el hombre. Sigo leyendo. Porque todo sumo sacerdote, todo Cohen Agadol, está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también Yahushua, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, que no lo está, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún, que ya no hay tampoco, esto lo dijo hace 2000 años Pablo, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá, según la ley. Esto ya no está vigente. Ojo, que se me entienda bien, porque aquí está hablando Pablo en un tiempo donde todavía existían sacerdotes. Me refiero a eso cuando digo que no está vigente. Por lo tanto, el templo fue destruido en el año 70. Los sacerdotes terrenales cesaron desde entonces, porque era necesario que así fuese. Porque era necesario que el auténtico ministro Yamo Shabayini lo viera haciendo desde entonces. Por lo tanto, él ya no necesita a alguien que le represente aquí como sumo sacerdote, porque él es el auténtico sumo sacerdote. Sigo leyendo. Porque todo sumo sacerdote, verso 3, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también que éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la Torá. Pero como tú y yo, amado hermano y amigo que me escucha, sabemos bien, hoy por hoy ni siquiera sacerdotes ya existen en Jerusalén, porque ya no hay templo, y era necesario que así fuese. Verso 5, los cuales, los sacerdotes terrenales, los cuales sirven, yo voy a hablar en pasado ahora, voy a leer en pasado, porque ya esta carta estaba escrita en un momento en que existían sacerdotes, pero como ya no existen, voy a hablar esta carta de Rab Shaul, de nuestro amado hermano Pablo. Caramba, a veces se le sale a uno las palabras indebidas, ¿no?
Voy a leerla en pasado para ubicarnos mejor en el contexto de hoy. Los cuales servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir. Leímos que decía erigir en Éxodo 40:17, ¿verdad? Los cuales sirven a lo que es figura, los cuales servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Verso 6, escuchen esto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El ministerio que está ejerciendo Yahushua desde entonces es mejor que el que hacía Aarón y su descendencia. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Más adelante te voy a decir una de las razones del por qué. Los cuales sirven a los que figuran. Pero ahora, verso 6, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, que los tenía, y yo sé que aquí cualquier hermano judío rabínico se va a escandalizar. ¿Cómo se le ocurre a este supuesto maestro de Torah decir que lo que hizo Moshe era imperfecto? Lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Pero ahora, verso 6, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, lo que quiere decir que tenía defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Yo pregunto ahora, y voy a cerrar el micrófono, y esta pregunta va para usted, amigo que me está escuchando a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube también, que estamos grabando también. Yo pregunto ahora, ¿sabes cuáles eran uno de los defectos que tenía aquel sistema antiguo? El sistema levítico convencional. ¿Sabes tú cuál era uno de los defectos que presentaba? Voy a cerrar el micrófono para dar derecho a participación. No todos a la vez, no se me atropellen. No todos a la vez, no se me atropellen. Vuelvo y hago la pregunta. Si el verso de carta a los Yahudí, esta es una carta a mis hermanos hebreos que están circuncidados como yo. Y para aquellos que me están escuchando, aquí mi amado hermano Pablo está diciendo en el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador, Yahushua es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, está queriendo decir, mi amado hermano Pablo está queriendo decir que tenía defecto. Yo pregunto ahora, mencióneme uno de los defectos que tenía. Mencióneme uno de los defectos que tenía el sistema levítico convencional. Vas por ahí, vas bien. Bueno, continúo aquí. Uno de los principales defectos que tenía el sistema levítico convencional, mis amados, es que no tenía provisión para los pecados intencionales. No hay provisión en el sistema levítico convencional para los pecados intencionales, aquellos que se cometen premeditadamente y con alevosía, de forma consciente e intencionada. No hay provisión en el sistema levítico convencional. El castigo es la muerte, de una. Era necesario el factor Mashiach, era necesario Yahushua, porque mientras la persona no conocía de Torah, cometía pecado intencional día tras día. Pero una vez conociendo Torah y una vez entendiendo la necesidad del Mashiach, del factor Mashiach, esta persona hace teshuvah y tikkun, es decir, se arrepiente de forma auténtica, de manera genuina, y hace actos de rectificación.
se aparte de sus pecados y por los méritos de Yahushua HaMelech son imputados a esa persona arrepentida, y esa persona, los méritos de Yahushua esos pecados le son borrados, siempre y cuando haya teshuvah auténtica y rectificación, es decir, apartarse del mal y guardar Torah. Los méritos del Mashiach de Israel le son imputados a la persona que se somete a la autoridad de Yahushua HaMoshiach. En el sistema levítico convencional no existe provisión para los pecados intencionales, mas sin embargo quieren restablecerlo de nuevo. Pregunto, hago la pregunta del millón: ¿a quién pretenden poner de sumo sacerdote? Sigo leyendo aquí. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, el sistema levítico convencional, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, y aquí nuestro amado hermano Pablo recurre a Yirmiyahu, a Jeremías, toma una cita de Jeremías 31:31 para ser exacto, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Adón, en el que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Yahudá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Misrayim, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Yo me desentendí de ellos, del judaísmo rabínico me desentendí. Me desentendí, por más que se empeñen, me están buscando en vano. ¿Por qué? Porque no se someten a la autoridad de mi hijo. Y hasta tanto no entiendan que Yahushua es mi hijo, quien recibió de mí la triple unción de Cohen Agadol, de Naví, de Hamelech, yo me desentendí de ellos. En vano me honran. Esta generación en vano me honran, en vano me honran. De los labios para afuera, mucho ritual, mucha liturgia. Pero ¿dónde queda la sedaká, la justicia, la misericordia, el rahem? ¿Se da cuenta? Lo dice mi amado hermano Pablo aquí. Y recurriendo a una cita de Yirmiyahu, Jeremías 31:31, porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Adón, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Yahudá un nuevo pacto. Sigue siendo con la misma nación de Israel. Él va a establecer pacto no con gente extraña, sino con su mismo pueblo que estamos dispersos entre las naciones de la tierra, con las 12 tribus de Israel que estamos dispersos entre las naciones de la tierra. Esto lo hago, esta aclaratoria la hago para que no quede lugar a dudas a que alguien diga de que el hermano Ramírez de Israel está enseñando que hay un nuevo Israel espiritual. ¡No! El profesor Ramírez de Israel jamás está enseñando la idea distorsionada de que hay un Israel espiritual. No, Israel sigue siendo el mismo Israel de siempre, los Bené Israel, las 12 tribus de Israel, que estamos dispersos entre las naciones. Porque así lo dice mi amado hermano Pablo, no lo digo yo lo que hago es repetir las enseñanzas de mi amado hermano Pablo, quien a su vez se remite al profeta Jeremías. Repito, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Misrayim, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Así me hagan mucha liturgia, me desentendí de ellos. Sigo leyendo. Dice el Adón, verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. No con los cristianos, no con el judaísmo rabínico, no con los budistas, no con los islámicos, con los hijos de Israel. Que les quede claro, el nuevo pacto es con los hijos de Israel. Lo está diciendo Pablo. Dice así, repito, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y yo seré a ellos por Eloa. En ningún momento está diciendo que va a eliminar la Torah. Oye, tú cristiano que me escuchas, en primer lugar el pacto sigue siendo con Israel. Y en segundo lugar está diciendo que la Torah se mantiene, solo que ahora te la va a escribir en tu corazón.
La Torá no fue anulada, sigue, solo que ahora la va a escribir en corazones de carne. ¿Me hago entender? Eso es lo que está enseñando realmente ahí en la Escritura. Por lo cual, verso 10, repito el verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Eloa y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Adón, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y a sus iniquidades. ¿Se dan cuenta? Entonces allí estamos entendiendo varias cosas interesantes. Estamos entendiendo de que el pacto sigue siendo con Israel, no con extranjeros. Con extranjeros siempre y cuando se injerte en Israel, obviamente. Con extranjeros siempre y cuando entienda de que Israel es la nación escogida. Es la nación sacerdotal. Y está diciendo también que la Torá se mantiene, solo que ahora la va a escribir en los corazones de cada uno de nosotros. En ningún momento está enseñándose la idea de que la Torá fue abolida ni nada por el estilo. Eso jamás lo enseña Pablo. Y el 13 que está aquí lo agregaron. Lo agregaron, ese es agregado. Léalo. Ahora bien, continuamos aquí. Tenía una cita que compartir por aquí. De manera que cuando nosotros leemos que la misma Torá me está enseñando, me está profetizando de que Yahushua es el rey de Israel, el Cohen Agadol, el Naví, el profeta que había de venir. Como lo leímos por allí en Deuteronomio capítulo 18, en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 y 18, nos dimos cuenta de que la Torá me está anunciando a Yahushua allí. Y la parashá de esta semana se está refiriendo a erigir el tabernáculo. A erigir el tabernáculo. ¿Sí? A erigir el tabernáculo. Déjalo ahí para Ahora, ¿quién es el tabernáculo? ¿Quién es el tabernáculo? Pregunto, ¿quién es el tabernáculo? La parashá de esta semana, la porción de la parashá me habla de cómo Moshe está rindiendo cuenta y cómo Moshe termina de erigir el tabernáculo. La haftará de esta semana me habla de cómo Shalomo está erigiendo el Bet Hamikdash, el templo. Y el Brit Hadashah de esta semana me está hablando también de lo mismo, me está hablando del tabernáculo. Y hemos logrado descubrir por la Rajen del Abba, por la misericordia del Abba, hemos logrado descubrir que la Torá me habla proféticamente, me anuncia Yahushua en Deuteronomio capítulo 18, 15 y 18, y que esto está conectado con la parashá, porque la parashá en Éxodo 40, 17 me habla de erigir, y que la misma palabra hebrea para erigir es la misma palabra hebrea para levantar, levantaré, ¿verdad? Y que la única persona que reúne esas características de levantar, levantaré, para la hermana que se está poniendo en línea con nosotros junto a su esposo, nuestro hermano Carlos, aquí la palabra hebrea, Shabbat Shalom, la palabra hebrea para erigir, la palabra hebrea para levantar, levantaré, la palabra erigir la encontramos en Éxodo 40, 17. Y la palabra levantar, levantaré la encontramos en Deuteronomio 18, 15 y 18. Y por revelación nos hemos dado cuenta, por el Rajen de nuestro Abba, por la misericordia de nuestro Abba, nos hemos dado cuenta que la palabra hebrea para erigir y levantaré es la misma, kum, y cuyo significado me están hablando de alguien, cuyo significado me están hablando de un personaje que solamente ese personaje es el que cumplió con esas prerrogativas. ¿Qué significa kum? Significa camino, significa colgar, ¿quién fue colgado? Significa elevar, ¿quién fue elevado? Significa renovar, significa resucitar. ¿Quién me habla de un pacto renovado? ¿Quién me habla de ratificar el pacto? Significa resucitar. ¿Quién fue el único que resucitó? Significa venir, significa resucitar, renovar. ¿Quién fue el que resucitó? Yahushua fue el que resucitó. ¿Quién es el que va a venir? Yahushua es el que va a venir. De manera que
Yahushua es el único personaje en la historia de la humanidad que logró cumplir con estas prerrogativas de la palabra kun, de erigir y levantarse. Y sabemos que Moshe está hablando del tabernáculo que fue erigido, que fue levantado. Ahora, ¿quién es el verdadero tabernáculo? ¿Quién es el verdadero tabernáculo? Yo te invito que vayamos a Yohanan, a Juan capítulo 2, 18. A Yohanan capítulo 2, 18. Para que te encuentres con una grata sorpresa que vamos a encontrar allí. Capítulo 18, Juan, capítulo 18. Una vez que esté en el capítulo 18 de Juan, rectifico, Juan capítulo 2 quise decir verso 18. Yohanan capítulo 2, rectifico, verso 18. En adelante, leo. Juan 2, 18. Interviniendo entonces los Yahudín que administraban aquella sección, le dijeron: ¿qué señal milagrosa nos muestras, ya que te atreves a hacer esto? Respondió Yahushua y le dijo: destruid este Mishkan, este tabernáculo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los Yahudín: por 46 años estuvo edificando este santuario, ¿y lo levantarás tú en 3 días? Mas él, Yahushua, hablaba de la hijal de su cuerpo, de la hijal de su cuerpo. He ahí el verdadero tabernáculo. Yahushua es el tabernáculo. Tú eres el tabernáculo. Cada uno de nosotros somos parte de su cuerpo. Y Él es la cabeza del tabernáculo. Cuando los Yahudí le dijeron: ¿qué señal nos das de que tú eres el que había de venir? Él acababa de sacar allí a los mercaderes que estaban en esa sección del templo, convirtiendo esa sección en una guarida de ladrones. Y se le molestaron los Yahudí y le dijeron: ¿qué señal nos das tú de que eres el que había de venir? Él le dice: destruir este templo, este Mishkan, este tabernáculo, y en 3 días lo levantaré. Y ellos, a manera de burlas y de forma capciosa, dijeron: mira, se duró 46 años para construirse el templo. Este templo que lo construyó Herodes el Grande, que de grande no tenía nada. ¿Ah? Y tú dices que lo vas a reconstruir en 3 días. Y se lanzaron a carcajadas, me imagino yo. Mas él no le estaba hablando del Bet Amidah, del templo, le estaba hablando era de su cuerpo, el verdadero tabernáculo. Y tú y yo somos parte de ese tabernáculo. Él es la cabeza de ese tabernáculo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y tenemos a nuestro Cohen Agadol allá en los Shamayines, arriba de los Shamayines, ministrando delante del Padre para nosotros. Y cada uno de nosotros, aquellos que nos hemos sometido a la autoridad de Yahushua HaMashiach, y que por ende, como todo sacerdote debe estar circuncidado, somos sus asistentes. ¿Quién lo dice? Lo dice la Escritura. Vayamos ahí mismo en Juan. En Juan, en esta versión hebraica que tengo aquí, podemos leer en el libro, en el Sefer de Juan, Yohanan, en el capítulo 1, verso 12. Y leo lo que dice. Dice así. En esta versión hebrea dice así: mas a todos los que lo aceptaron, a los que creen en su autoridad, les dio derecho de ser llamados jueces y coanín, sacerdotes de Elohim. A todos aquellos de nosotros que nos sometemos a la autoridad de Yahushua, como el Hamelé, como el Cohen Agadol y el Naví, nos constituye, nos dio derecho de ser llamados sacerdotes, asistentes de Él y jueces. ¿Te das cuenta? Entonces me resulta por demás interesante todo esto que te acabo de compartir, porque mientras se enseña por allí semejante barbaridad, que la he escuchado varias veces, que no existe ninguna parte en la Torah donde se anuncia Yahushua. ¿Cómo que no? Te lo acabo de mostrar. Dime quién fue el único que resucitó según Kun. Según Kun, ¿quién fue el único que ha podido resucitar? Para empezar, solamente se habla de uno, solamente se registra de uno que pudo resucitar.
Y existen testimonios escriturales que han perdurado hasta el día de hoy, que han perdurado por casi 2000 años. ¿Te das cuenta? Ya a Moshe se le anunciaba que el Mesías había de resucitar y por ende había de morir. Ya a Moshe se le estaba anunciando en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 y 18, con la palabra Kun. Ya Moshe sabía que el Mesías tenía que morir y resucitar. Ya Moshe lo sabía. Y aquí te lo acabamos de demostrar, te lo acabo de demostrar. ¿Te das cuenta? Y no es la única parte. No es la única parte. Cuando nos damos cuenta allí de que la profecía, de que la Torah ya se nos estaba anunciando acerca de Moshe, acerca de Yahushua. Con una sola palabra, ya Moshe le estaba advirtiendo a los Bnei Israel que el Mesías que había de venir tenía que morir y resucitar. Que algunos pseudosabios del judaísmo se empeñen en decir lo contrario, de que el Mesías no tiene por qué morir, porque Maimónides es uno de ellos. Te lo informo, Maimónides es uno de ellos. ¿Sabías tú que el sabio talmúdico, sabio para ellos, para mí no lo es? Discúlpenme, pero no lo es. Porque en lo que voy a decir, que son palabras de él, yo no veo sabiduría. Maimónides enseña, que es un sabio de la Edad Media, del judaísmo rabínico, enseña lo siguiente: que cualquiera persona con pretensiones masías que muera en el intento queda descalificado como masías. Esto es una indirecta a Yahushua, porque Moshe me enseña lo contrario. Mientras Maimónides, un sabio del judaísmo rabínico talmúdico de la Edad Media, me dice a mí, y muchos se han creído ese cuento, y se considera ya una halajá, ya una ley, esa interpretación de él, de que cualquier individuo con pretensiones de Masías que muera en el intento queda descalificado como Masías. Eso lo enseña él, pero Moshe me enseña todo lo contrario con la palabra Kun. Porque la palabra Kun me dice que el Masías tiene que resucitar, y para resucitar tiene que morir primero. Si no, ¿cómo resucita si no ha muerto primero? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿A quién le vas a creer tú ahora? Tú que me estás viendo a través de este canal, ¿a quién le vas a creer tú, mi amado hermano judío mesiánico? ¿A quién le vas a creer? ¿A Maimónides o a Moshe? Ahí te dejo esa, para que lo pienses. ¿A quién vas a creer? ¿A un escrito está de la Torah por Moshe Rabbeinu? ¿O a Maimónides, que dice que cualquier persona con pretensiones de Masías que muere en el intento queda descalificado como Masías? Eso es una indirecta, muy sutil, contra la mesianidad de Yahushua, por si no te has dado cuenta. Y sin embargo veo a hermanos judíos mesiánicos estudiando Mishnah de Akiva, estudiando Maimónides y estudiando judaísmo rabínico, y sin embargo se llenan la boca diciendo: yo soy seguidor de Yahushua. No te creo. Porque si fuese seguidor de Yahushua, entenderías verdades como esta, de que la máxima interpretación de la Torah es Yahushua, no Rabbi Akiva ni Maimónides. Para comenzar. Cierro el micrófono a continuación para dar derecho a opiniones y a comentarios. No todos a la vez, no se me atropellen. Bueno, me parece muy interesante, y yo creo que los que realmente estamos dispuestos a hacer la voluntad del Eterno, pues estamos dispuestos a enderezar nuestros caminos torcidos que hemos ido recorriendo a través de los años. Pero gracias al Eterno que ya estamos en el camino, pues muy importante enderezar nuestras sendas. Amén. ¿Alguien más? Así es, estamos en ese proceso. Hermano Leuterio, desde Veracruz, México. ¿Estás allí, no? Estoy exactamente en la Ciudad de México. Soy de un estado, pero ya radico por años en la Ciudad de México, y pues he trabajado varios años ganando almas en diferentes partes de la Ciudad de México, de la República Mexicana. Y algunos pues no han estado de acuerdo en caminar conmigo, y pues han ido quejando, pero hay algunos que están de acuerdo y que hemos ido avanzando porque estamos buscando las verdades precisamente. Así es, amado, así es. Esto tristemente no es para todo, amado. Estaba analizando, reflexionando yo en medio de la soledad esta mañana, cavilando, reflexionando, analizando cuáles eran las razones principales por qué la gente le cuesta tanto entender
algo que está a simple vista, como es la verdad del Shabbat lunar. Del Shabbat torático, porque el Shabbat es lunar y todas las fiestas son lunares. El Shabbat torático, que es lunar. Y una de las razones, existen dos. Pude llegar a la conclusión, existen básicamente dos razones. Pueden haber muchas, pero existen dos principales. La primera de ellas por conveniencias económicas. Y la segunda de ellas por tradiciones de hombres, por una mentalidad estructurada de tal forma que le cuesta mucho abandonar las tradiciones de los hombres. Esas son las dos razones que yo veo que son principales allí. De manera que son razones que también influyen para que muchos se abran. Cuando se enfrentan a esta verdad tienen que tomar una decisión. ¡Wow! Eso quiere decir que tengo que cerrar mi negocio un día como hoy. Sí, exactamente. Eso implica eso. Porque no han entendido que que nosotros Israel somos una nación diferente a todas las demás en todos los aspectos. Y eso incluye el horario de trabajo, el calendario. Pero tristemente nos han enseñado a la mayoría de que la nación de Israel debe ir también a la par de las demás naciones, trabajando de lunes a sábado, de lunes a viernes. ¿En qué hace eso diferente Israel? Pregunto. ¿En qué convierte eso Israel? La convierte en una nación más del montón. Pues nosotros como Israel no fuimos llamados a ser una nación más del montón. Fuimos llamados a ser real sacerdocio, nación apartada, diferente en todos los aspectos a las demás naciones del mundo. Mientras que las demás naciones del mundo están guardando sábado, Israel no tiene por qué guardar sábado. Debe guardar el Shabbat, que es diferente. Y eso significa entender de una buena vez y por todas que nuestra estructura mental israelita es distinta en todos los sentidos a la estructura mental de las naciones. Eso significa, entre otras cosas, que mientras las naciones están guardando sábado y domingo, aun cuando lo llamen Shabbat, el verdadero Israel, las 12 tribus de Israel que estamos dispersas entre las naciones, debemos estar guardando el Shabbat de la Torah, que es lunar y que va en contra de las concepciones del mundo, que va en contra de las estructuras mentales del mundo. Esa es la realidad. Y por conveniencia económica, X, o por tradiciones arraigadas en esa mentecita, Y, es que no logran percibir la verdad, entre otras, del Shabbat torático, que es lunar. No logran entender que el Shabbat torático es lunar. Por la tradición o por conveniencia económica, una de dos. A esa conclusión llegué hoy, esta mañana. Conveniencia económica porque atenta contra el bolsillo de alguien cerrar el negocio un día jueves, como hoy. ¿Y cómo va a ser posible eso? Yo mejor sigo guardando el sábado, porque si los judíos lo guardan, ese debe ser. Hermano, los judíos están equivocados en todo. Mis hermanos judíos rabínicos están equivocados en muchas cosas. Y una de ellas es Yahushua. Perder el trabajo. ¿Entiendes? Simple y llanamente, desde el mismo momento en que se equivocaron con Yahushua, entregándoselo a los idólatras para que fuera asesinado, ahí se empezaron a equivocar. Desde entonces vienen equivocados. Y es por eso que están rodeados de enemigos por todos lados. No hay paz en tierra de Israel. En las fronteras de tierra de Israel no hay paz. Se vive en una continua zozobra. Y la Torah te garantiza shalom, no guerra. Guardar Torah te garantiza shalom, no guerra. ¿Cómo me explican eso? Pregunto. ¿Cómo me explican eso? Shalom. Shalom, shalom. Quiero complementar con un comentario, ¿no? A nosotros, si tú le preguntas a cualquier latinoamericano, a cualquier persona que sea latina, ¿de dónde data la historia de nosotros, la que nos enseñan en los colegios? Es una pregunta. La respuesta sería data del 12 de octubre del año 1492. De allá para acá es que se nos enseña en el sistema educativo convencional, tradicional, nuestra historia. De allá para acá. ¿Qué es lo que se
que llegaron aquí hace poco más de 500 años eran unos malhechores, eran unos desadaptados, eran gente mala, gente, todo lo peor. Hubo que expulsarlo de España. Anteriormente, Céfalo, la península ibérica de Céfalo. Entonces, de allá para acá es que se nos enseña la historia, del 12 de octubre del año 1492, fíjense bien. De ahí para acá no se dice nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo a donde nosotros hemos ido, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, mis padres de contar hacia atrás, ese sistema educativo es un sistema educativo cristiano. ¿Por qué? Porque estas latitudes del planeta, estos confines de la Tierra, lo dominó Roma, lo dominó la espada y la cruz. La espada, la monarquía española, la cruz, el papado. Consideremos de que los monarcas estaban influenciados por los obispos de Roma. ¿Y quién era el obispo de Roma? El obispo de Roma era la almohada, entre comillas, con la cual consultaban los monarcas. Y esa almohada tenía todas las instrucciones de Roma, del papado, todo. Aquí llegó la espada y la cruz, aquí llegó Cristóbal Colón, fíjense bien, pero posteriormente llegaron los conquistadores, y esto lo sometieron a fuerza de espada y de religión. O sea, por fin dominan que el sistema educativo que se establece es el cristianismo. Esa es la razón por la cual a muchas personas, vamos a incluirnos, nos ha costado entender esta verdad. Ya de que lo dejan con la boca abierta, nos quedamos bien chisperos cuando vamos, es difícil, ¿verdad?, desprendernos de cosas que tanto nos han costado. Ahí está digamos, la prueba para nosotros. Entonces, pues, quería agregar este comentario y pues quiero pasarle por acá a Jesús. Fraternos, queridos hermanos. Shalom, amada hermana Alvis. De verdad que les pido mil disculpas porque no he podido después de la semana poder intervenir en los estudios interesantes de cada día más para poder ayudar a dar la venta de los ojos de toda esta situación. Y es que cuando hablamos del templo, eso es una enseñanza bastante importante poderla llevar a otros, porque muchos hemos aplicado quizás en la Virgencita de Guadalupe, de la Rosa, no sé qué, que si el santo no sé qué más, que si el padre no sé qué, el sacerdote no sé quién. Entonces que se les respeta, no se les comparte la idea que sentimiento de poder, de engrandecer, o sea, se los llevan a una escultura. La palabra, la escritura es muy clara cuando dice que nosotros debemos ser muy cuidadosos. O sea, es que el templo es sagrado, pues es algo que Él nos edificó tan perfectos e idóneos como semejanza de Él. Y Él nos ha dado esa propiedad de conectar con Él, y sobre todo de Shabbat o el día de Rosh Chodesh, es para que podamos nosotros de alguna manera ser sus hijos, sus guías, cómo expresar. A veces nosotros buscamos y nos refugiamos de pronto en un amigo, una amiga, un esposo, pero el primero que nosotros tenemos y está dentro de nuestro cuerpo es el Abba. Y Él mandó a su hijo
padeció por nosotros, qué tremenda prueba de Abba o amor fue el que nos dio para que pudiéramos nosotros interpretar de que Él dio todo por esta humanidad, por su pueblo. Y en respecto a lo de la enseñanza que dice el fraterno, con respecto a la parte del chamá y de que hablaba ahorita mi esposo, es importante también saber que a nosotros en mucho tiempo duramos como llevando una vida en esto, ¿no? En el círculo. Tú trabajas, ganas, gastas y vamos apartándonos de ese camino que debería ser verdadero, que es de la senda, y es la exaltación a Él. Entonces dicen, ay, que esta gente se desvió, están locos, les partió un poco. ¿Cómo van a pensar que va a venir Hamochiel si ya murió, ya apareció y ya está en una cruz? Pero ya va, está dentro de nosotros. Y si nosotros no estamos claros allí, entonces no estamos tampoco haciendo o dando el testimonio, portándonos como tenemos que portarnos, ¿sí? Nadie es perfecto, todo el mundo cometemos falencias, pero sin embargo, esa es la situación que cuando el verdadero Shabbat se ha distorsionado por los factores que también comparto con el fraterno, económico, por descendencia, por nuestra familia, nos engañaron, nos vinieron, pero aún así que tú le dices a las personas, oye, está pasando esto, mira la escritura, hay referencias escriturales y todavía no entienden, es porque ya no se puede voltear la página. Muy agradecida por el espacio. Bueno. Shalom, Alvin, Simón. ¿Alguien más? Mario, Joseph, Marisol, mi esposo. Shalom a toditos. Es muy hermoso y muy profundo. Yo he hecho como un pequeño resumen, basándome en mi propia vida, como decía la hermana y como usted ha estado explicando, profesor. Pues traemos muchas cosas que no son verdad y punto. Y cuando la Torah llega a tu vida, lo que yo he podido ver es que Él nos regala su Torah, porque su Torah nos hace libres. También me he dado cuenta que a medida que tú vas siendo libre, entendiendo, comprendiendo, como que no es recomendable hablar a otras personas, a menos que uno no esté bien cimentado, porque el contraataque es terrible. Y nosotros traemos unas enseñanzas ya de nuestros padres heredadas. Ok. Entonces cuando venimos a la Torah nos damos cuenta que nuestros padres nos enseñaron mal porque a ellos también nos enseñaron mal. Vamos al sistema educativo, nos encontramos que nos enseñaron mal porque también a los que nos estaban enseñando nos enseñaron mal. Entonces nos vamos a la Torah y si caemos en un lugar equivocado, entonces nos encontramos también que como a ellos también les han enseñado mal, nosotros aprendemos mal. Bendito sea Yahushua Hamashia por este grupo y por tenerlo aquí por profesor. Porque fíjense, profesor, que una observación que yo he hecho que ha sido de grande bendición a mi vida es Tienes que parar que el mismo Yahushua Hamashia se encarga de dejarte saber que estoy en un buen grupo. Porque no se trata solamente de esas enseñanzas de nuestros padres, enseñanzas de la educación, sino se trata también que dentro de los que estudian Torah,
de los que se dicen que saben orar y están enseñando a otros, les están enseñando otro paquete de idolatría. Y cuando yo tuve una experiencia muy fuerte, usted lo sabe, profesor, cuando me tocaba salir, ahora mismo estamos aquí en un hotel, porque nos detuvimos para poder estar en el Shabbat. Los felicito por eso, disculpa que te interrumpa, ¿verdad? Bendiciones de lo alto, y me alegra eso, que hayan hecho esa parada para guardar el Shabbat. Es lo correcto. Estacionarse, guardarse y respetar las horas Kadosh. Amén. Entonces fíjese, profesor, que mi prueba bien dura fue mi situación con mi hija. Porque mi corazón estaba como amarrado a ella. Y hubo un momento que el mismo Yahushua HaMashiach me ministró y me dejó entender. Idolatría no es solamente las enseñanzas que tú tuviste y de dónde vienes. Idolatría es cualquier cosa, persona, lugar, lo que sea, que tú pongas ante mí. Entonces recibí una llamada y esta persona, las piedras nos hablan. Esta persona totalmente cristiana me llama y me dice, entrégame tu Isaac. Y yo en llanto vivo, que mi esposo es testigo, yo no encontraba fuerza. Y yo me fui de rodillas, yo le dije a Yahushua HaMashiach, yo he entendido que es a mí que me está llamando a la Torah. Dame la fuerza porque yo te quiero obedecer. Y yo me acordaba cuando usted decía fe que obedece. Porque es una cosa que Él nos hable, que Él nos diga lo que tienes que hacer. Y otra cosa es que nosotros demos el paso con los ojos cerrados a ciegas, de que si Yahushua HaMashiach me lo está diciendo, yo lo puedo hacer. Porque Él no me va a mandar a hacer algo en lo cual Él me vaya a dejar sola. Él me dará la mano. Entonces, a medida que fuimos conduciendo el vehículo y fuimos alejándonos, pasando estado por estado, me fui sintiendo mejor. Era como que mientras íbamos manejando, mi alma iba siendo libre y yo iba más comprendiendo el asunto, como si Él me estuviera diciendo, el asunto es conmigo. Lo que quiero es que aprendas de mí, lo que quiero es que me busques a mí, de todo lo demás yo me encargo, pero yo necesito una confianza ciega. Y lo que yo le decía en Tefilá era, yo lo que te pido es que no me dejes flaquear, que cuando yo me vaya, cuando yo llegue al otro lado, yo no me ponga a lamentarme, no, que yo tenga claro que esto tú lo estás haciendo por mi bien, porque tú quieres que yo tenga total confianza en ti. Porque recuerda, nos pusieron un Jesús que resucitó, mezclado con toda clase de idolatría. Y muchas veces Él te tiene que simplemente separarte de todo, para que entonces tú puedas entrar en lo que verdaderamente tú tienes que conocer. Y anoche, mientras yo estaba escudriñando unas cosas, pude comprender por qué la rúa es femenina. Porque dentro de la rúa hay 7 rúas. Y esas 7 rúas son todas femeninas. Por ejemplo, la sabiduría, la inteligencia. Entonces a nosotros nos decían el Espíritu Santo. Cuando me pongo a estudiar, resulta que también la palabra evangelio significa como decir espiritismo. Y yo digo, Abba Padre, ¿dónde yo estaba? ¿Dónde hemos estado? Bendito sea Yahushua HaMashiach. Y que es duro, que es difícil, pero tenemos que hacer el máximo para nosotros poder aprender estas verdades y no ser engañados. Porque la moda es, llegó Shabbat, 2 velas, viernes y sábado. Esa es la moda, es como una moda. Pero la Torah no es una moda. La Torah son instrucciones Kadosh, que no las está dando cualquier persona, las está dando el Creador del universo.
Y una vez que nosotros lo encontramos aquí escritos, debemos saber que si está ahí, no es mentira. Y si no es mentira, estamos siendo libres. Y si estamos siendo libres, no debemos tener miedo. Y si viniera el miedo, debemos clamarle a Él. Y una cosa muy impresionante, que yo sé que para hacer la inmersión en el agua, uno tiene que estar muy claro de lo que uno está haciendo. Y yo le digo, Yahushua HaMashiach, yo no quiero dar este paso sin tu ayuda. Yo espero que tu rúa venga sobre mí en ese momento para que yo quede bien contigo. Porque si algo me ha hecho entender en esta salida al campo, algo que me ha hecho entender es, esto se trata que ni la casa, que ni el carro, ni el hijo, ni el papá, ni la mamá, ni el hermano, ni la familia, ni el trabajo, ni la limpieza de la casa, ni tus antojos personales, ni tu ropa, ni nada puede estar por encima de mí, porque Él fue el que murió. Y una pregunta que yo tengo, profesor, para cerrar. Porque tengo dos cosas que no entiendo, dos versiones. Me enseñaron que Él murió en una cruz así. Entonces yo también escucho que Él murió en un madero. Entonces yo escucho que murió en otra forma, las manos. Yo quiero que usted me diga si fue así o fue así, y si la cruz es torático o si eso no es torático. Si la forma correcta es la cruz o el madero. Y tengo entendido que fue aquí en las muñecas que le pusieron los clavos. Por eso su nombre, Yud Hei Bab Hei. ¿Ah? Yud Hei Bab Hei. Ahí está encerrado tanto profundidad. Y yo quiero que me diga eso. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Él fue colgado en un madero. Fue colgado en un madero. Yahushua, nuestro rey. Y por sí lo que pasa es que la crucifixión con los brazos extendidos se ha interpretado como si fuese una cruz. Él fue colgado pero con los brazos extendidos. De hecho, sobre un madero, pero ese madero iba colocado en un árbol. Es lo que nosotros hemos podido averiguar, entender, pero no fue una cruz como tal, como te la pinta el cristianismo, sino colgado en un madero, específicamente ese madero colocado en un árbol, con los brazos extendidos. ¿Sí? ¿Alguien más por ahí? Para cerrar aquí, no sé, Leuterio, Mario, Francis, Jose. Bueno, a mí me dio mucho gusto estar conectado y pues estamos dispuestos a entrar en obediencia. Yo estaré teniendo comunicación con usted. Me voy a desconectar porque se está descargando el TV. Sí, ya estamos finalizando. De todas maneras, ha sido para nosotros un placer tenerte aquí en este estudio. Si tú quieres, te podemos incluir en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí siempre estamos compartiendo temas y nos estamos comunicando y mantenemos al día a las personas con respecto a Fondo Shabbat y todo eso. ¿Te parece? Me parece perfecto. De hecho, ya lo contacté por WhatsApp. Por ahí unos videos, vi el número y ya lo registré en mi otro teléfono, pero si gusta me puede registrar en este teléfono que estoy en comunicación en este momento. Bueno, está bien. Vamos a concluir. Vuelvo e insisto, recomiendo que vean los videos que estamos subiendo a YouTube, especialmente los videos sobre las tres categorías. El micrófono cerrado, Fraterno. Bueno, estaba comentando que ya estamos finalizando, pero antes de finalizar,
quiero insistir en que vean las videoconferencias que hemos subido a YouTube, especialmente las 3 categorías de seres humanos, que es importante que las personas, ustedes y todos los que podamos, manejemos ese conocimiento, tengamos ese conocimiento, las 3 categorías de seres humanos que existen realmente ante nuestro Abba. Son 4 videos, en total ese ciclo de conferencia está compuesto de 4 videos, Benei Noah, Benei Abraham, primera y segunda parte, y Benei Israel. Es importante que todas las personas que están en busca de la Torá manejen esa información, tengan conocimiento de esa información. Y ahí está, bueno, totalmente gratis, ahí está bastante detallado, muy explicado, para que sepan en qué condición nos encontramos y qué debemos hacer al respecto. Sumergirse no es una cuestión de moda, es una gran necesidad, urgente. Pero para sumergirse es necesario tener conocimiento del por qué lo voy a hacer, cuáles son las razones de peso por las cuales lo voy a hacer y cómo lo debo hacer. Entonces, en esos videos se explican. Cuando ustedes tengan el conocimiento de esos 3 videos, 4 videos, se van a dar cuenta por qué yo insisto en eso. Porque es importante que las personas se sumergen, pero no es como una fórmula mágica. No, me voy a sumergir porque me lo dijo el profesor Ramírez. No, usted tiene que saber por qué lo va a hacer. Y allí en esos videos se explica con detenimiento por qué tienes que sumergirte, cuál es la necesidad que tú tienes de sumergirte, en primer lugar. Y también, por supuesto, se explica la categoría de los Benei Israel. ¿Por qué? Porque es un mensaje que va dirigido a las 12 tribus que estamos en el exilio. A las 12 tribus de Israel estamos en el exilio, no estamos en tierra de Israel. Quien te haya dicho que las 12 tribus están en tierra de Israel te está mintiendo. Porque la profecía y la escritura me enseñan a mí que nosotros, las 12 tribus de Israel, los descendientes de Jacob, estamos entre las naciones. Y estamos siendo llamados a salir del engaño, estamos siendo llamados a rectificar, estamos siendo llamados a filtrar mucha basura de la verdad y quedarnos solamente con la verdad. Estamos siendo llamados a hacer un trabajo arduo, hay pocos obreros y la mies es mucha, es decir, hay pocos trabajadores y es mucho el trabajo que hay por delante que hacer. Bueno, Leuterio, sé que tienes que desconectarte, hazlo con toda tranquilidad, estoy en contacto contigo, te estaremos agregando el grupo de WhatsApp y les presento a Leuterio Monroy, mis amados, allí, ¿verdad? Que nos está contactando desde México. Manito. Así es, desde la Ciudad de México, Shalom, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Bueno, vamos a hacer una tefilá para hacer entrega de este espacio de estudio de Torah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Avinu Shabbat Shemayim, Padre nuestro que estás en los cielos, engrandecido sea tu nombre, Padre. Te damos toda honra, toda kavod a ti porque nos has permitido congregarnos a través de este medio para estudiar tu Torah, para estudiar la palabra de tus siervos, los profetas de verdad, y también, por supuesto, las palabras de tu Hijo y de tus siervos, los apóstoles también. Yahuwah, en este Shabbat te pedimos que nos sigas acompañando, que nos sigas guardando de todo mal, de todo peligro, que nos des entendimiento, conocimiento, sabiduría en abundancia. Apelamos a esa promesa que tú hiciste por intermedio de tu Hijo, de que todos aquellos que nos sometamos a la autoridad de tu Hijo, Yahushua HaMelech, tú enviarías tu Ruach para que sea ella, no él, quien nos enseñe Torah, quien nos enseñe la verdad, quien nos enseñe y nos revele los vínculos del pacto, quien nos enseñe a discernir lo bueno de lo malo. Te lo pedimos, no porque en nosotros haya méritos, sino por los méritos del nombre, Kadosh, de tu ungido, ese nombre que lleva tu nombre de misericordia, de Rahem, Yahushua HaMelech. Amén, amén. Y es Shemer Rabá, es su nombre grande, tu nombre es grande, Yahuwah, Beshem Yahushua HaMoshiach HaMelech Israel. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Francis, Samara, Shabbat Shalom. Jose, Sarita, Shabbat Shalom. Albi, Simón. Albi, Shimo, Marisol, Mario, Y el señor por allí, Eleuterio. bueno, todos. Eleuterio. Shabbat Shalom. Bueno. Shabbat Shalom, profesor.